Durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencial. Destrozaron a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo estancado en el interior. Y en la madrugada del lunes, la ciudad despertó de su letargo de siglos con una tibia y tierna brisa de muerto grande y de podrida grandeza. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Capítulo 4. El otoño del patriarca, de dictadores y autorretratos. Origen. Este libro no comienza con las dictaduras. Comienza, quizá, cuando un hombre, tras años de escribir, se reconoce a sí mismo en un espejo. Quizá comienza décadas antes, cuando ese mismo hombre parte a una ciudad ceniza, triste y desprovista del mar que durante 12 años marcó su horizonte. Tal vez empieza cuando se encuentra de frente con un político embalsamado, o cuando en sus años de periodista ve a un militar alejarse de una sala donde se discute el futuro de un país. Quizá comienza con las historias de su abuelo, o simplemente surge cuando aquel escritor descubre el camino solitario de su oficio, un camino en el que su temor más grande sería o no vencido, el temor al olvido. Súbita fama, 100 años de soledad había sido publicado en 1967 y el nombre de Gabriel García Márquez resonaba entre la crítica y la ficción literaria. La primera tirada se había vendido en menos de un mes y la novela anunciaba un éxito rotundo. Fue por esta razón que, en octubre de ese mismo año, Gabo tomó la decisión de alejarse de los reflectores e irse a vivir a Barcelona, una ciudad que desde hace mucho antes era ya una capital literaria y donde esperaba encontrar la soledad perfecta para escribir su próxima novela. Su destino no fue arbitrario, pues estuvo influenciado por Ramón Viñes. A Viñes, el sabio catalán, lo conoció en 1948. Y aunque Gabito solo tuvo la oportunidad de hablar a solas con él una vez, durante ese breve tiempo forjaron una relación que quedó tallada en su literatura y en su vida, como lo contó a Ana Cristina Navarro durante una entrevista para TVE en 1995. Barcelona marcó profundamente a Gabriel. Allí conoció a personajes como Carmen Balcells, la mama grande del boom latinoamericano, quien años más tarde se convertiría en su agente. En esta capital de escritores, Gabo comenzó a desarrollar una novela distinta a todo lo que había hecho antes. Desde 1958, a Gabo le rondaba un tema en la cabeza. Un tema que, según Dazo Saldívar en su libro Viaje a la Semilla, ya había vislumbrado cuando era tan solo un niño en Aracataca, escuchando las historias de su abuelo, de veteranos de guerra y de exiliados venezolanos. Con una novela como 100 años de soledad aún atragantada en el pecho y sin poder ver la luz, Gabo comenzó a coquetear con otra historia. Una historia de un dictador, pero que terminaría siendo más que eso. Se convertiría en una especie de autorretrato. Para él, su novela más difícil tanto de leer como de escribir. El otoño del patriarca. Habían pasado 4 años de la muerte de Joseph Stalin y su cuerpo aún dormitaba, expuesto como un trofeo en el mausoleo de la Plaza Roja. Allí, Gabo se encontró de frente con la imagen impoluta de quien no se arrepiente de nada, un rostro siniestro, poderoso, incluso estando petrificado e inerte. Según Saldívar, esta imagen comenzaría a perfilar la figura mitológica del desmesurado dictador del otoño del patriarca. Muchos años más tarde,
Gabo rememoraría junto a su amigo Plinio Mendoza en el libro El olor de la guayaba el instante preciso en que un militar venezolano saldría de un cuarto, caminando de espaldas y con una metralleta en la mano, marchando hacia el exilio y dejando un camino de barro a su paso. Este fue el momento en el que por primera vez de manera consciente García Márquez se inquietaría por lo que llamó la intuición y el misterio del poder. En la oficina contigua a la sala de audiencias, tuvo que restregar el cuerpo con estropajo y jabón para quitarle el mal olor de la muerte. Lo visitó con la ropa que él llevaba puesta. Le puso el braguero de lona, las polainas, la espuela de oro en el talón izquierdo, sintiendo, a medida que lo hacía, que se iba convirtiendo en el hombre más solitario de la tierra. Con su predilecta cuartilla diaria, Gabriel enfrentaba con vigor al monstruo de la escritura. El ritual parecía simple, casi mecánico. Escribir todos los días de 8 de la mañana a 2 de la tarde, a pesar del cansancio o la frustración. Escribía en máquina, a doble espacio y con un afán de perfección, como él mismo lo narra en 1996 en el programa Hoy por Hoy, durante una conversación con Iñaki Gabilondo. Pero con el otoño del patriarca fue diferente. Mientras vivía en España en los años moribundos del franquismo y en pleno auge de las dictaduras latinoamericanas, Gabo libraba la más dura de las guerras, pues un párrafo al día suponía una victoria. Lazos. Los encuentros y desencuentros de Gabo con el poder y la política no fueron pocos. En 1955, la única dictadura oficial que ha tenido Colombia lo hizo salir huyendo del país, la del general Gustavo Rojas Pinilla. 2 años más tarde, en diciembre de 1957, se trasladó a Caracas, invitado por Plinio Apuleyo Mendoza para colaborar en la revista Momentos. Este traslado coincidió con los últimos días de la dictadura del general Marco Pérez Jiménez, sobre quien García Márquez editaría varios textos tras su fuga el 21 de enero de 1958. En 1959, luego del triunfo de la Revolución cubana, Gabo viajó a La Habana como invitado de Fidel Castro a la campaña Operación Verdad y asistió al juicio público contra Sosa Blanco. Este fue el comienzo de una importante relación con Cuba y con el mismísimo Fidel, y también un hecho importante para el esbozo de las primeras ideas del otoño del patriarca. Gabo continuó relacionándose directa e indirectamente con la política, por ejemplo con su participación como corresponsal de la agencia de noticias Prensa Latina y la creación y desarrollo de la revista de izquierda Alternativa. Durante su vida, García Márquez fue también amigo de personajes como Fernando González Márquez, Carlos Andrés Pérez, Camilo Torres Restrepo, conocido como el cura guerrillero, y el dictador panameño Omar Torrijos. Aquellos constantes lazos con la política le costaron más de media vida lejos de Colombia, en el exilio. Cuando pasó el cataclismo, siguió oyendo músicas remotas en la tarde sin viento. Siguió matando mosquitos y tratando de matar con las mismas palmadas las chicharras de los oídos que lo estorbaban para pensar. Siguió viendo la lumbre de los incendios en el horizonte, en el faro que lo atigraba de verde cada 30 segundos por entre las rendijas de las persianas. La respiración natural de la vida diaria, que volvía a ser la misma a medida que su muerte se convertía en otra muerte más, como otras tantas del pasado. El torrente incesante de la realidad que se lo iba llevando hacia la tierra de nadie, de la compasión y el olvido. ¡Carajo! ¡A la mierda la muerte!, exclamó. Y entonces abandonó el escondite, exaltado por la certidumbre de que su hora grande había sonado. Reflejo.
tengo otra impresión, de que la gran trampa en que pueden caer no solo los críticos, sino también los lectores, es creer que El otoño del patriarca es realmente la novela de un dictador. Un escritor famoso se ve a sí mismo en la figura del dictador. Es, quizás, una comparación retorcida o incomprensible para muchos. ¿Cómo pueden ser siquiera parecidos aquel patriarca y Gabriel? Tal vez se parecen en la soledad, en aquel vértigo eterno frente al olvido. A diferencia de aquel universo macondiano que años antes había creado con memorias prestadas de su familia, de su lugar de origen, de la historia de Colombia, Gabo construyó el otoño del patriarca con sus propias memorias y creó minuciosamente un personaje que refleja sus sentires y temores más profundos. Quizás solo una pequeña parte del otoño del patriarca es una invención que sintetiza los rasgos de muchos de los dictadores de la historia latinoamericana. También es la imagen de un tirano moderno, que no solo debe ser comprendido en el prisma de aquel contexto, sino en la posibilidad de un tirano eterno. Pero, en su más pura esencia, esta es la historia de aquel hombre que alguna vez dijo que escribía para que lo quisieran. Aquel escritor que se obsesionó con la soledad, con la memoria, con la nostalgia. El que terminó convirtiéndose en una figura de poder y aún así continuó cargando el lastre de sus miedos. Esta novela es fruto de su honestidad con el mundo y consigo mismo. Como dijo Gerard Martín, su libro más íntimo. El adiós fugitivo de un guante de raso de la mano de nadie, de un anciano sin destino que nunca supimos quién fue, ni cómo fue, ni si fue apenas un infundio de la imaginación, un tirano de burlas que nunca supo dónde estaba el revés, ni dónde estaba el derecho de esta vida que amábamos con una pasión insaciable, que usted no se atrevió ni siquiera a imaginar, por miedo de saber lo que nosotros sabíamos de sobra, que era ardua y efímera, pero que no había otra, general, porque nosotros sabíamos quiénes éramos, mientras él se quedó sin saberlo para siempre, con el dulce silbido de su potra de muerto viejo, tronchado de raíz por el trancazo de la muerte, volando entre el rumor oscuro de las últimas hojas heladas de su otoño, hacia la patria de tinieblas de la verdad del olvido. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Este podcast es un proyecto ganador de la convocatoria Árbol Gabo 2024 del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Fue realizado por Melissa Telles Hernández y Sara Mesa Pérez, con el montaje y musicalización de Santiago Pérez, el diseño visual de Daniel Esquivel y las voces invitadas de Jihad Arneman, Valkis Bernier y César Moreno, quien les habla. Para este episodio, consultamos El otoño del patriarca y Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, así como Viaje a la semilla de Dazo Saldívar, Gabo de Política y otras mariposas de Rebelión, Celebrando a Gabo del Banco de la República y El amigo de Fidel de El Mundo. Utilizamos también fragmentos sonoros de RTI, entrevista de Germán Castro Caicedo a Gabriel García Márquez, del archivo de la HJCK, y La vida según Gabriel García Márquez, de la charla con Ana Cristina Navarro, RTV 1995. Puedes encontrar la información completa disponible en nuestra descripción.